todos y a todas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Esperando que se encuentren excelentemente bien. En esta ocasión vamos a explicar un tema. Y este tema tiene que ver con calor. ¿Sí? Es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho, es sencillo, pero tiene sus aplicaciones en absolutamente todo. ¿Ok? Este tema es, me les pongo calor, capacidad calorífica y calor específico. Vamos comenzando. ¿Qué entendemos por capacidad? La capacidad es una propiedad que tienen algunas cosas de almacenar. En este caso, almacenamos calor o bien liberamos calor. ¿Sí? Básicamente, cuando hablamos de algo que tiene capacidad calorífica, decimos que tiene la capacidad de jalar calor o almacenar calor o bien también la capacidad de liberar. Entonces, cuando tenemos capacidad de almacenar o absorber el calor o liberar calor, quiere decir que entre más capacidad calorífica tenga un material, quiere decir que ese material va a tener la posibilidad de absorber mucha más cantidad de calor, pero también va a tener la capacidad de liberarlo. Así como lo absorbe, lo libera. ¿Ok? Entonces es muy importante. Esos materiales que tienen mucha capacidad calorífica, significa entonces que pueden aumentar muchísimo, muchísimo su temperatura, pero también la pueden disminuir. ¿Ok? Entonces es la capacidad que tienen los materiales para absorber o liberar energía en forma de... ¿Ok? Y el calor específico, ¿qué significa cuando hablamos de calor específico? Bueno, pensemos. Si yo tengo aquí masa, ¿ok? Pero 1 gramo de masa, por decir así, ¿ok? De cualquier material que seas, cualquier que se te ocurra, no pasa nada, ¿ok? Y si este se encuentra a una temperatura inicial, no sé, puede ser una temperatura de 10 grados, de 5 grados, de 0 grados incluso, ¿ok? Pues resulta que para que yo, ese mismo gramo, de materia, ¿sí? Elevarle su temperatura. Si yo quisiera elevarle su temperatura, pues obviamente lo que tendría que hacer es administrarle a este pedacito calor. Es decir, le tengo que dar energía en forma de calor para que la temperatura entonces tienda a subir. Entonces aquí yo tendría una temperatura final. Y esta temperatura final, pues es la temperatura inicial más 1, 1 grado. 1 grado centígrado, 1 grado Celsius, 1 grado Celsius, 1 grado Kelvin, 1 grado lo que sea. ¿Ok? Bueno, la cantidad de energía que se requiere para aumentarle la temperatura a 1 gramo de materia en 1 grado Celsius o en 1 grado, eso se le conoce como calor específico. Es específicamente la cantidad energética que se requiere para aumentarle a 1 gramo de materia 1 grado Celsius, o 1 grado Kelvin, o 1 grado en general de temperatura. ¿Ok? Ejemplo, supongamos que yo aquí tengo, no sé, 1 gramo de lo que sea. Su masa es 1 gramo. ¿Ok? A una temperatura inicial de 0 Celsius. Entonces yo le tengo que dar a este gramo una cantidad de calor específica. Una cantidad de calor específico, ¿sí? Para
que a este gramo aquí al final, la materia no cambió, a este gramo su temperatura final no sea 0, sino que sea 1 °C. Si te das cuenta, aquí la temperatura es 0 y aquí es 1. La diferencia es 1. ¿Ok? Eso es el calor específico. Es la cantidad energética específica que se requiere para esta situación. Entonces, los calores específicos de los diferentes materiales normalmente son conocidos por tablas. ¿Ok? Entonces, en tablas podemos tener los diferentes calores específicos. Por ejemplo, el del agua, el del aluminio, el del hierro, ¿sí? De cualquier material que pueda absorber o liberar calor, tiene calor específico. ¿Ok? Diferente de ser. ¿Sí? Entonces vamos a poner en términos, ¿sí? de el calor específico, cómo calcular la energía que se transfiere completa para poder aumentar la temperatura, ya sea para cualquier cantidad de materia y para cualquier elevación de temperatura. ¿Sí? Bueno, primeramente, el calor, recordemos que es la energía que se transfiere de un lugar a otro, ¿sí? Derivado de un cambio de temperatura. Esto existe única y exclusivamente si los dos objetos o los dos sistemas que están en interacción tienen temperaturas diferentes. ¿Ok? Porque si no tuviéramos temperaturas diferentes, entonces no existiría ese intercambio energético en forma de calor. Entonces el calor, que lo voy a determinar con una letra Q mayúscula, ¿sí? Lo vamos a decir que el calor va a ser igual al calor específico del material que está transfiriendo energía en forma de calor o le están transfiriendo energía al material. Por la masa, ¿qué tanta materia tenemos? 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 100 gramos, 1 kilo, lo que sea. ¿Sí? Y obviamente por un cambio en la temperatura. Este delta, que se conoce generalmente así, delta significa cambio. No es más que una resta. Una resta de final menos inicial. En este caso, delta T, ¿sí? Es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, el calor, pues simplemente es el calor específico del material. Recuerda que esos calores específicos son de tabla, ¿sí? La masa por ese cambio en la temperatura. De esta manera, nosotros podemos calcular el calor específico, o bueno, perdón, el calor o la energía que se está transfiriendo de un lugar a otro, ¿sí? Dependiendo del material y obviamente de su masa, ¿sí? ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, es un tema muy sencillo, ¿sí? Pero, pues obviamente que a veces en las aplicaciones de problemas puede variar ligeramente. Vamos a hacer un problema muy sencillo que tiene que ver con esto. Vamos a ver. Mi pregunta es, ¿cuál es el calor? Déjenme poner aquí el problema. A ver si aparece. Ahí está. A ver. El problema nos dice así. Que me marque aquí todo. A ver. Dice, ¿cuál es el calor requerido para aumentar la temperatura de un lingote de plata de 150 kilogramos de 25 Celsius a 400 Celsius? ¿Ok? Esa es mi pregunta. Entonces vamos poniendo lo que tenemos. ¿Ok? La fórmula que yo voy a utilizar es esta. ¿De acuerdo? Entonces vamos poniendo las ecuaciones. Vamos poniendo los datos, perdón. ¿Sí? La masa. La masa son 150 kilos. ¿Sí? De plata.
Ya me están dando el material incluso. La temperatura inicial son 25 Celsius. La temperatura final son 400 Celsius. Quiere decir que yo estoy calentando. Estamos calentando ese lingote de plata. ¿Okay? Quiero saber qué tanta energía de calor le dimos. Obviamente que aquí está el lingote de plata. Si tú te pones a pensar, aquí está el lingote de plata, ¿no? El lingote de plata es como un rectángulo, así. Un rectángulo tridimensional, ¿sí? Entonces, este se encuentra a una temperatura inicial de 25 Celsius. Entonces, de aquí lo empezamos a calentar, le empezamos a dar calor. Lo calentamos. ¿Ok? Lo calentamos. Al calentar, estamos dándole calor, ¿sí? Estamos dándole energía, estamos dándole calor. Yo quiero saber precisamente cuánto calor tuvimos que darle para aumentar la temperatura de 25 a 400 Celsius. Y entonces me voy a ir a una tabla, ¿sí? Que yo tengo de calores específicos, ¿sí? Y buscando en tablas el calor específico de la plata, porque ya me están dando el material en el problema de la plata, ¿sí? Me doy cuenta que el calor específico de la plata, ¿sí? Es igual a 0.056, ¿ok? Y las unidades del calor específico es la caloría sobre gramo por Celsius. Ese es el calor específico de la plata. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es hacer una sustitución directa. El calor, ¿sí?, va a ser igual al calor específico. Recuerda que la formulita calor específico masa por el cambio en la temperatura. Entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí es una sustitución. El calor va a ser el calor específico de la plata, hay que ponerlo 0.056, muy importante, calorías sobre gramo por Celsius. Las unidades, ojo, todo en física tiene que tener unidades, es muy, muy importante. ¿Okay? La masa, pero la masa, pues como está en kilos aquí, hay que ponerla en gramos gracias a que el calor específico está en unidades de gramos. Entonces, pues son 150 kilos. Estamos hablando de 150,000 gramos, ¿de acuerdo? Y pues la temperatura, pues simplemente es una resta de temperatura final, que serían los 400 Celsius, menos temperatura inicial, que serían los 25 Celsius. ¿De acuerdo? Finalmente, pues aquí lo único que tenemos que hacer es una simple multiplicación, ¿sí? Una simple multiplicación, y me doy cuenta de que el gramo se va a cancelar con el gramo, el Celsius pues se va a cancelar con los Celsius de aquí, y me va a quedar la unidad de caloría, que es la unidad más utilizada para el calor. Al hacer la multiplicación, simplemente me va a quedar 3.15 por 10 a la 6 calorías de calor. Esta sería la cantidad energética que yo le suministré a ese lingote de plata para que aumentara su temperatura de 25 Celsius a 400 Celsius, 400 grados Celsius, siempre y cuando esa cantidad de materia sean 150 kilos. Si son menos, si fueran menos cantidad de materia, entonces a lo mejor tendría que suministrarle menos energía para aumentar la temperatura de 25 a 400 Celsius. ¿Ok? Obviamente que entre más materia, pues más tenemos que calentar. Y entonces más calor tendríamos que suministrar. ¿De acuerdo?
este sería el tema de calor específico y capacidad calorífica. Espero te haya quedado claro. Espero que si tienes alguna duda me lo hagas saber. Y no olvides que vamos a estar subiendo de vez en cuando problemitas o explicaciones como estas para que tú vayas teniendo un mejor rendimiento en tus clases de física. No olvides que estamos aquí para apoyarte. Y tampoco olvides ponerle la campanita y darle un suscribir a el canal de física que tenemos por aquí para poder apoyarte más. Te agradezco mucho y nos vemos a la próxima. Bye.